Hola amigos, hoy vamos a solucionar este bellísimo ejercicio que tenemos aquí. Vamos al ejercicio. Tenemos por aquí un cuadrado de lado 2 metros y necesitamos encontrar el área sombreada que tenemos por acá. Entonces, también sabemos que este lado pues también debe medir 2 metros porque es el lado del cuadrado, pues y todos sus lados deben tener la misma medida. No vamos a poner las unidades, es decir, no vamos a poner los metros. Al final pues vamos a poner las unidades. Por el momento borraremos el área sombreada y al final también lo devolveremos. Entonces, como todos los lados del cuadrado son 2 metros, esto también va a ser 2 metros. Por aquí tenemos un ángulo del cuadrado que pues sabemos que mide 90 grados. Y si aquí hay 90 y esto es un ángulo llano, esto de aquí también debe ser 90 grados. Fascinante. Ahora, también sabemos que este es un triángulo equilátero. Por lo tanto, todos sus ángulos deben ser 60 grados. 60 grados por aquí, 60 grados por acá y 60 grados por aquí. Muy bien. Entonces, si esto de aquí mide 90 porque es el ángulo del cuadrado y esta parte mide 60, entonces esto de aquí tiene que medir 30 grados. Por aquí tenemos 90 grados porque es un ángulo del cuadrado. Entonces, este ángulo ¿cuánto medirá? Si aquí tenemos 30 y aquí tenemos 90 y los ángulos internos de un triángulo deben darme 180 grados, entonces ¿cuánto me falta? Me falta 60. Esto tiene que ser 60 grados para completar con estos 90 y con estos 90 180. Y estos dos ángulos son ángulos opuestos, por lo tanto este ángulo de aquí también será 60 grados. Pero ¿qué tenemos por aquí? Tenemos 60 grados aquí, 60 grados acá. Entonces este ángulo, señores y señoritas, también será 60 grados porque es lo que nos falta para completar los 180 grados que les había nombrado. Por aquí tenemos 90 grados porque es el ángulo del cuadrado y pues ya vamos a saber cuánto mide esto de aquí. Porque aquí tenemos 90 y aquí tenemos 60. ¿Cuánto nos falta para llegar a 180 para completar este ángulo llano de aquí? Pues nos faltan 30 grados, ¿sí? 30 y 60 serían 90 y estos 90, 180 grados. Fascinante. No sabemos cuánto mide esta parte de aquí, pero lo vamos a llamar X. Muy bien. Ahora, vamos a dibujar por aquí este triangulito de aquí, ¿sí? Pero le vamos a dar la vuelta de esta forma para que nos queden los 90 grados aquí. Fíjense, vamos a dibujarlo, pues y luego se darán cuenta cómo nos queda, ¿no? Entonces nos queda de esta forma. Y los 90 grados, estos 90 grados de aquí, nos van a quedar aquí. Como le dimos la vuelta para acá, estos 60 grados nos quedan aquí. Y estos 30 grados nos van a quedar acá arriba. Muy bien. El lado que conecta los 90 grados con los 30 grados mide 2. Es decir, este lado de aquí mide 2. Y el otro lado, que es esta parte de aquí, mide X. Fenomenal. ¿Y qué es lo que tenemos por aquí? Esto de aquí es un triángulo notable. Es la mitad de un triángulo equilátero. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos 60 grados por aquí y tenemos 30 grados por acá. Entonces, si dibujamos un triángulo igualito a esto como un espejo hacia el lado izquierdo, vamos a obtener un triángulo equilátero. Vamos a hacerlo. Entonces dibujamos un triángulo hacia acá. Vamos a dibujarlo un poquito. Eso, muy bien. Si dibujamos un triángulo igualito a este de acá, entonces esto va a ser 30 grados y esto de aquí va a ser 60 grados. Muy bien. Y fíjense, tenemos 60 aquí, 60 acá y 60 acá. Es un triángulo equilátero. Y esto de aquí es la mitad de lo que tenemos acá. Por lo tanto, este lado también va a medir X. Muy bien. Entonces, X más X son 2X. Todo el lado del triángulo mide 2X. Esto de aquí también va a medir 2X. Pero hay algo más aquí en este triángulo que teníamos al principio. Mide 2X, pero también mide algo más. Podemos utilizar Pitágoras con este lado del triángulo y este lado del triángulo para encontrar este lado. Entonces vamos a utilizar Pitágoras. Sabemos por Pitágoras que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Muy bien, tenemos que la hipotenusa es igual. Póngale mucho ojo solo al triángulo que teníamos al principio. Entonces, este lado pues vamos a decir que es el lado A. Entonces nos queda 2 al cuadrado más el otro lado que es X. X al cuadrado. Fenomenal. Tenemos entonces que la hipotenusa es igual
2 al cuadrado es 4. Y x cuadrado más x cuadrado, ¿no? Fantástico. Tenemos entonces la hipotenusa de nuestro triángulo que teníamos al principio, es esto de aquí. Pero también habíamos dicho que también es 2x. Entonces, como son dos cosas, podemos igualar. Podemos decir esto de aquí, que es 2x, también es igual a esto de aquí. Vamos a hacerlo por aquí. Entonces, 2x va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más x cuadrado. Muy bien. Y por aquí vamos a elevar al cuadrado para deshacernos de esta, raíz cuadrada. Ya me estoy volviendo loco ya. Entonces, tenemos 2x al cuadrado es 4x cuadrado. Y por aquí, el índice de la raíz se simplifica con el exponente y nos queda 4 más x cuadrado. Fantástico. Vamos a pasar esta x al cuadrado al lado izquierdo de la igualdad. Nos queda 4x cuadrado menos esto de aquí, porque aquí se está sumando y al pasar al lado izquierdo se resta. Igual a 4. Muy bien, 4x al cuadrado menos x al cuadrado nos da 3x al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4. Luego pasamos este 3 al otro lado a dividir y nos queda que x cuadrado es igual a 4 sobre 3. Casi hemos logrado obtener el valor de x. Solo tenemos que aplicar raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. No vamos a aplicar las propiedades de los valores absolutos poniendo más menos porque solo necesitamos la parte positiva. Simplificamos el índice de la raíz con el exponente y ya hemos obtenido el valor de x. ¿Podemos distribuir la raíz? Claro que sí, vamos a hacerlo. Distribuimos la raíz para el numerador y también para el denominador. La raíz de 4 es una raíz exacta, la raíz cuadrada de 4 es 2 sobre la raíz cuadrada de 3. Cuando tenemos esto de aquí, para simplificar las cosas, pues siempre racionalizamos. Entonces tenemos que multiplicar por la raíz cuadrada de 3 y dividir también para la raíz cuadrada de 3. Muy bien, ¿qué nos queda en el numerador? Nos queda 2 veces la raíz cuadrada de 3. Y en el denominador, ¿qué nos queda? Nos queda raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9. Muy bien, pero la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces ya tenemos x, señores y señoritas. X es 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Impresionante. Ya hemos obtenido este lado que nos faltaba para completar todo el lado de nuestro triángulo equilátero. Esto de aquí mide 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahora vamos a borrar todo esto para finalmente encontrar el área sombreada. Borramos entonces. Muy bien, ahora sí vamos a encontrar el área sombreada, vamos a devolverla también para que se pueda visualizar lo que vamos a hacer. Como necesitamos esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es restarle al área del triángulo equilátero esta área de este triángulo que está en blanco. Muy fácil, vamos a hacerlo. Entonces tenemos que el área sombreada es igual al área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Tenemos que el área sombreada es igual a base por altura sobre 2 menos igual el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuál es la base, área sombreada? ¿Cuál es la base del triángulo grande? Vamos a ver. La base pues tendría que ser, como todos sus lados son iguales, entonces este lado ¿cuánto mide? Pues mide 2 más esto de aquí. Muy bien, pero necesitaríamos también la altura del triángulo equilátero. Y para obtener la altura pues necesitaríamos utilizar de nuevo Pitágoras. Así que lo que vamos a hacer es utilizar otra fórmula que se utiliza para los triángulos equiláteros. Entonces hay una fórmula que es específica para encontrar el área de un triángulo equilátero. Es la siguiente: raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Muy bien, esto nos reduce bastante los cálculos, ¿no? Raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por el lado del triángulo equilátero al cuadrado. Entonces, esto de aquí es el lado del triángulo equilátero. 2 más 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y todo esto al cuadrado. Menos la base del triángulo de este triángulo de aquí. Puede ser esto o puede ser esto.
No pasa nada porque pues como se está multiplicando la base por la altura, uno de los dos debe ser la base y el otro la altura. Entonces vamos a decir que esto de aquí es la base. 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3 multiplicado por esto que va a ser la altura, que es 2. Y todo esto de aquí está sobre 2. Muy bien, sobre 2. ¿Podemos simplificar este 2 con este 2? Claro que sí, vamos a hacerlo. Simplificamos entonces. Tenemos que el área sombreada va a ser igual a esto de aquí. No lo vamos a mover, no le vamos a hacer nada. Acá dentro del paréntesis tenemos un binomio al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado es 2 al cuadrado, que es 4. Más el doble producto del primer término por el segundo término por 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y esto de aquí, ¿cómo nos queda? 2 por 2 es 4 y por 2 es 8. Nos queda 8 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Vamos a dejarlo escrito así. 8 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y finalmente el último término al cuadrado. Vamos a hacer eso aparte, ¿sí? 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3, todo esto al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado es 4. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado, pues se puede simplificar el índice con el exponente y nos queda 3. Y en el denominador 3 al cuadrado es 9. Simplificamos tercera 1, tercera 3. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado 4 tercios. Entonces este término al cuadrado nos da 4 tercios. Fantástico. Vamos a borrar esto de aquí, solo era para explicar cómo se hacía, ¿no? Y luego tenemos menos, como ya simplificamos aquí, nos queda solo esto de aquí. 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Casi hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. Tenemos que el área sombreada, señores y señoritas, por aquí vamos a sumar este término con este término de acá. Entonces tenemos 4 más 4 tercios, sí, 3 por 4 es 12, 12 más 4 es 16, tenemos 16 tercios, señores y señoritas, esta suma nos da 16 tercios. Vamos a borrarlo y lo vamos a dejar ya escrito como 16 tercios aquí mismo, ¿sí? Vamos a borrarlo. Entonces nos queda aquí 16 tercios. Más esto de aquí y menos esto de acá. Vamos a acercarlo. Menos 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Fascinante. Y pues vamos a aplicar propiedad distributiva. Raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por 16 sobre 3. Más este término por este término. Raíz cuadrada de 3 sobre 4 multiplicado por 8 raíz cuadrada de 3 sobre 3. Menos 2 veces raíz cuadrada de 3 sobre 3. Fascinante. Y vamos a hacer estos cálculos fácilmente. Pongan mucha atención. Tenemos por aquí la cuarta 1 y la cuarta de 16 es 4. Entonces, ¿qué nos ha quedado aquí? Nos ha quedado 4 veces la raíz cuadrada de 3 sobre ¿qué? Sobre 3. Fascinante. Y por acá, más. Pongan mucha atención. Hace un momento ya hicimos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto nos daba? Nos daba raíz cuadrada de 9. Y la raíz cuadrada de 9 pues es 3. Entonces podemos decir que esta multiplicación es simplemente 3. ¿Podemos simplificar? Claro que sí. Tercera 1 y tercera 1. Luego, cuarta 1, cuarta 2. ¿Qué nos ha quedado? Simplemente 2. Y menos 2 veces raíz cuadrada de 3 sobre 3. Y pues por aquí podemos hacer una resta de esto de aquí menos esto de aquí. 4 veces raíz cuadrada de 3 sobre 3 menos 2 veces raíz cuadrada de 3 sobre 3. Nos queda, señores y señoritas, el área sombreada. 2 raíz cuadrada de 3 sobre 3 más este 2. Fenomenal. Y todo esto de aquí, metros al cuadrado. Fascinante, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Impresionante. Pero también lo vamos a dejar escrito como decimales. 3,15 metros cuadrados. Impresionante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.